¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues al parecer el gobierno de Donald Trump, luego de su fracaso en esta aventura que tuvo allá en Medio Oriente, en la guerra Irán-Irak, que supuestamente ha terminado luego de 12, 13 días de grave conflicto internacional que puso al mundo tal vez al borde de una tercera guerra mundial, pues ya se estaban empezando a alinear bloques importantes a favor y en contra, y pues ahora enfoca sus baterías nuevamente contra México y lo incluye a nuestro país, a México, en una lista de países adversarios a Estados Unidos junto con Irán, la loquera. Esto ya repercute en una cuestión mental de Donald Trump y de una especie de paranoia que sufre su gobierno y que contamina las relaciones internacionales, las relaciones al interior de los propios Estados Unidos entre demócratas y republicanos, republicanos que incluso siendo de su partido están rechazando la loquera que lo está llevando a un caos, como ahora Bill Clinton, que ha declarado ya en estas últimas horas la locura de seguir apoyando a Israel, porque en su idea Bill Clinton dice: lo que quiere hacer Benjamín Netanyahu es perpetuarse en el poder y utilizar al gobierno de Estados Unidos en sus afanes de dictador genocida, convirtiendo al Estado israelí precisamente en un Estado genocida. Pues ahora fíjense que la Fiscalía General de Estados Unidos, o la fiscal general, se llama Pam Bondi, incluyó este martes a México en una lista de países adversarios que buscan asesinar a estadounidenses, incluyendo a través del tráfico de drogas, y advirtiendo además que la administración de Donald Trump no se dejará intimidar por estos. Imagínense a qué grado están llegando de demencia. Durante una audiencia ante el Comité de Gastos del Senado, Bondi incluyó a México en esta lista de países adversarios al responder una pregunta de un senador, también republicano, por Carolina del Sur, que se llama Lindsey Graham, sobre si la administración del presidente Trump se dejaría intimidar por Irán. Y ella contesta: creo que el presidente, es decir, refiriéndose a Donald Trump, lo ha dicho alto y claro: no nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro gracias a su liderazgo, no solo de Irán, sino también, fíjense cómo nos involucran, sino también de Rusia, China y México, y a cualquier otro adversario extranjero, dijo esta señora Bondi al responder a la pregunta de este senador Graham. Y por eso digo yo, existe ya una paranoia trumpista, ya sea que intenten asesinarnos físicamente o a través de causar sobredosis a nuestros niños con drogas. Gracias al liderazgo del presidente Trump, haremos todo lo posible para mantener a Estados Unidos seguro, y parece ser que les vale gorro, no les interesa todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno de México por controlar, según acuerdos con los propios Estados Unidos, en la frontera norte, la nuestra, la frontera sur para Estados Unidos, el tráfico de drogas, de metanfetaminas, de fentanilo, pero ellos no hacen una no responden, digamos, a los esfuerzos de México con anuncios, con políticas, con acciones que realmente hagan conocer al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de México, qué están haciendo ellos en contra de este asunto: tráfico de armas, tráfico de drogas. ¿Dónde están las pandillas? ¿Dónde están las mafias estadounidenses que estarían siendo combatidas si esto es lo que les interesa realmente? Y parece que no es así. En el fondo hay mucho más, como puede ser que no les interesa que el fentanilo pase fronteras, ni las armas, el fentanilo hacia Estados Unidos y sea distribuido por las propias bandas mafiosas en ese país, sino las armas que vienen de Estados Unidos hacia México, que representan un negocio tremendo de ganancias increíbles para las armerías y para el propio gobierno, para Wall Street. El tráfico de drogas, el tráfico de armas produce miles de millones de dólares, y estos se lavan allá también en Estados Unidos. Entonces, los comentarios de esta señora Bondi llegan solo 4 días después de que Trump
lanzara lo que la Casa Blanca denominó como un ataque militar de precisión contra 3 instalaciones nucleares iraníes en defensa de los intereses de la seguridad estadounidense y de Israel, su principal aliado mafioso allá en Medio Oriente. Durante la misma audiencia que se tuvo, la fiscal general de Estados Unidos evitó responder públicamente, fíjense así, otra pregunta de este senador Graham de su propio partido sobre si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en México estaba colaborando en combatir las drogas ilegales desde México, pidiendo una audiencia privada para abordar el tema. Le preguntan, ¿México nos está ayudando con el problema de las drogas?, preguntó este senador republicano, y ella le responde, senador, sería mejor tener una conversación en un espacio de tipo clasificado, es decir, esto lo responde Bondi, es decir, en lo oscurito. Lo que quiero decir públicamente, dice, no lo está. Ellos deben saber que la mitad de su país está gobernado por los cárteles de la droga. Nunca estaremos seguros aquí en Estados Unidos hasta que logremos que México cambie su estrategia. Con gusto hablaría con usted en privado, pero ya basta de México, dijo Graham. El cártel de Sinaloa ha causado estragos en nuestro país y sigue causando estragos, y el fentanilo sigue entrando, respondió Bondi, refiriéndose a uno de los 2 grupos criminales más terribles, más temibles en México, como es el propio cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que Estados Unidos asegura son los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Dice esta fiscal norteamericana, ya basta de esta porquería, vamos a ir por ellos con o sin la ayuda de México. Así están las amenazas a ese nivel. Yo no sé cuál es la respuesta correcta contra un vecino que permite que este tipo de cosas ilegales entren a nuestro país y mate a más jóvenes que cualquier otro método, insistió el senador Graham en su respuesta a Bondi. Y a pesar de las palabras de esta fiscal general de hoy sobre el fentanilo, sigue ingresando en las fronteras. Llegan a pesar de que los Centros por el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés, presumieran una significativa caída del 26% en las estimaciones de muertes anuales por sobredosis de esta sustancia, el fentanilo. Y de la misma forma, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó en mayo una caída del 28% en los decomisos de fentanilo en la frontera de México, durante la cual el año fiscal 2025, respecto al mismo periodo del año fiscal del año pasado, 2024, lo que según expertos respondería a múltiples factores. El hecho es de que detrás, en el fondo, hoy Rusia busca un acuerdo con México sobre la cuestión del tren interoceánico, que sería México, Cuba, Rusia, mientras Estados Unidos cierra sus fronteras, se enfoca sus baterías ahora en contra de México. Y pues ahí están las cosas más de fondo: menos interés de Estados Unidos por el tráfico de sus armas hacia México, ensangrentando nuestro país, y menos importancia de Estados Unidos por el tráfico de drogas de México o de otros países hacia Estados Unidos, porque para ellos es lavado de dinero, enriquece a sus bancos, a los bancos más importantes supuestamente del mundo, donde se lavan la mayor cantidad de dinero producto del tráfico de drogas, no solamente en Estados Unidos, también en Europa. Así están las cosas poniéndose difíciles ahora que, según Donald Trump, él mismo acabó con la guerra de Irán e Israel, que no creo que haya acabado del todo, sino más bien puede ser que se esté pausando, pero se eleve en otros niveles cuando los países y aliados de Irán se concentren más su atención en cómo combatir a Israel, porque de Israel no se puede esperar cumplimiento de promesas de palabras, sino más bien de traiciones y de ataques por la espalda hacia los pueblos vecinos, como ha ocurrido con el Líbano. Y bueno, Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, también descartó, a pregunta de algún reportero, que Pemex se convierta en un Pemex Proa, aludiendo al Fobaproa que hizo de la deuda privada deuda pública en la época de Ernesto Zedillo y que todavía tenemos nosotros que seguir pagando. Entonces dice, no, nosotros, dice, es falso que haya
o que se esté implementando un Pemex Proa para rescatar a Petróleos Mexicanos y convertir su deuda en una deuda pública que paguen los mexicanos en alrededor del 50%, tal como lo reportó el periodista Darío Celis. Dice la presidenta, no hay ningún Pemex Proa, no sé de dónde saca este tipo Darío Celis, periodista, que hay un Pemex Proa, jamás haríamos algo similar al FOBA Proa, que estuvo plagado de corrupción y nosotros no estamos metidos en ese esquema. Ya para finalizar, les diría que aplaudió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum esta actitud, este monólogo de Diego Luna que produjo en defensa de los migrantes mexicanos en Los Ángeles. Lo dijo así textualmente la presidenta: quiero reconocer el monólogo que hizo Diego Luna en un programa en Estados Unidos, que dice que las y los mexicanos que viven particularmente en Los Ángeles son millones de mexicanos que han dado su vida para que Estados Unidos sea lo que es. Y luego también calificó de injusta esta violenta detención de un mexicano jardinero, Narciso Barranco, allá en Estados Unidos, por agentes de la ICE, esta agencia aduanal de Estados Unidos. Sheinbaum señala que Narciso Barranco está recibiendo apoyo consular de México tras esta detención. Son personas, dice, refiriéndose a él como a millones más, se fueron a Estados Unidos por necesidad y que han hecho su vida allá, que son mexicanos y también estadounidenses al mismo tiempo, aunque no tengan papeles de nacionalidad, porque han aportado a Estados Unidos toda su vida. Los hijos de esta persona son inclusive parte o miembros del propio ejército de los Estados Unidos. Y con esto, pues me despido, no sin antes mencionar que pues la lamentable masacre de 10 personas muertas, ya son 12 según la contabilidad que se llega desde Guanajuato, después de o en el medio de una fiesta en Irapuato registrada el pasado lunes, cuando un grupo criminal armado irrumpió en la fiesta familiar y disparó las armas a diestra y siniestra, cobrando este número de víctimas hasta el momento. Y bueno, con esto me despido, les doy las gracias, cuídense mucho, espero un like, sobre todo un comentario importante: ¿qué opina de esta actitud de nueva cuenta de Estados Unidos de agresión hacia nuestro país y de que nos califiquen como un país que junto con Irán, con China, con Rusia, son enemigos públicos número 1, 2 y 3 de los Estados Unidos? Y desde luego también en este caso el Pemex Proa, como el FOBA Proa, es igual un caso que el otro. ¿Ustedes qué opinan? Ojalá me dejen un comentario en @monroy_her en TikTok, en YouTube, en @Sociedades de Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy. Desde luego también, como siempre, nos acompañamos en Facebook, y este comentario que dejo en la cuenta de nuestro querido amigo Luis Pantoja en Comunicadores MX. Gracias, cuídense mucho.